Pues con nosotros hoy Enrique Pressburger. Hablemos un poco de tu libro. Lo llevaste a presentar a la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Cómo te fue? Sí, lo llevamos a la Feria Libre de Guadalajara. El negocio del terrorismo ha sido un libro, pues justamente al revelar estos mecanismos de financiamiento que platicamos al principio, que se ha vendido muy bien en Amazon. Eh, Ha estado como bestseller varias semanas, varios cientos de libros se han vendido en Estados Unidos, España, México, etcétera. Y bueno, Felicidades. gracias. Eso lo publicamos con la editorial Shantirilaya. Justamente lo hice con una editorial independiente. No está patrocinada por ninguna institución oficial de nada. O sea, una perspectiva meramente económica. Y el libro, pues sí, lo llevamos a la Feria del Libro. Ganó una mención honorífica en un certamen literario. Entonces eso hizo que la editorial pugnara para tener un espacio dentro de la FIL para presentarlo a un grupo grande. Y lo que nos pasó en la FIL fue que el comité de la FIL 2 semanas antes nos censuró, nos bajó del programa argumentando cuestiones de seguridad. Que sí, pues sí hay cuestiones de seguridad, porque de hecho a los autores judíos ya no se les permite hablar. O sea, al final ha habido manifestaciones que los bajan del estrado, que les avientan cosas, los acosan y entonces no permiten el debate, ¿no? A veces ni siquiera son presentaciones solamente de autores judíos, son paneles, pero por el solo hecho de haber un judío, lo bajan. Y la FIL lo que ha hecho es tolerar eso. Ah, bueno, pues si a los grupos pro terrorismo les molesta que haya judíos, pues mejor los quitamos del programa, pues no nos metemos en broncas, ¿no? Entonces, sí entiendo que al final están cuidando la seguridad de los autores, pero por otro lado están cediendo la libertad de expresión en el seno de lo que deberá ser un centro de libertad de expresión, que es una feria libre internacional, que a la postre es la más grande del mundo en asistencia de gente. Entonces, si tú ahí permites, bueno, pues no, como hay un grupo radical donde no se puede criticar el terrorismo, pues entonces mejor bajamos toda la literatura relacionada al respecto para permitir a los grupos radicales que controlen la narrativa de la feria, pues nada más eso faltaba, ¿no? Entonces digo, lo que hicimos fue, de todas maneras fuimos, porque pues en el stand, pues la editorial sí tuvo la libertad de poner el libro a la venta, hicimos platiquitas dentro del stand que fueron muy exitosas, los libros se acabaron, y luego en recintos privados también convocamos a algunos autores de la editorial, ¿Qué son gente para recintos que viniera a privados? escuchar. O sea, pues fue en una asociación ya o sea, que rentan salones de eventos, dijimos, bueno, como no nos dejaron presentar en la FIL, pues vamos a presentar en un salón anexo, ya privado, donde la gente pues tiene que entrar por aparte, pero bueno, dándole la oportunidad a la gente que quisiera escucharlo ir, y la vez que también afortunadamente nos fue muy bien en ese sentido, ¿no? Entonces, la vez que la gente lo ha recibido muy bien. Finalmente es un libro que no habla de religión, no habla de política, ni de políticos en específico, ni de cultura. O sea, es un tema de follow the money, de seguir el dinero y desenmascarar, pues lo que muchas veces pasa, ¿no? Que a veces hay unas pocas élites que se benefician de sistemas económicos que distorsionan la vida del resto, y al final, si cortas, pues finalmente el tema de cómo se financia, mucho se arreglaría por sí solo más allá de cualquier discurso, y realmente la única salida a una eventual paz entre ambos pueblos, sin duda, es la cooperación económica. O sea, de hecho es un libro que propone vías para, pues de alguna manera, para un acuerdo de paz eventual entre los pueblos, pero viene, pues bueno, viene un contexto que parte desde la economía, ¿no? Entonces creo que es un libro interesante para cualquier parte leer. Partes de cualquier nacionalidad, cultura, país, cualquiera de los bandos, siempre leer este tipo de libros creo que es muy, desenmascara cosas y al final te abre los ojos, ¿no? Entonces creo que es información que debe de conocerse. Enrique, estamos en un momento difícil para el pueblo judío porque en Australia hubo una masacre de judíos en la playa. Y Bondi Beach nunca más será la misma y formará parte de la historia de persecución del pueblo judío. Tú eres Premio Herzl 2025, muchas felicidades, Gracias. experto en economía y eres el autor del libro El negocio del terrorismo. Entonces nos parece muy importante preguntarte, Enrique, ¿de dónde vino el dinero que financió este acto terrorista? Claro, gracias May por la pregunta. Y digo, creo que es interesante volver a algunos conceptos justamente que tocamos en el libro. Digo, el libro maneja tres pilares de cómo se financia el terrorismo. El primero es a través de la ONU. El terrorismo se financia a través de la Organización de las Naciones Unidas, que la ONU tiene el 25% de su fuerza laboral de empleados
son palestinos en Gaza. Esa es la cifra que encontramos. O sea, la ONU que tiene la FAO, la UNICEF, la ACNUR, o sea, todas las dependencias. La UNRWA, que es la única dependencia que está dedicada a un solo conflicto, que es la UNRWA, tiene 30.000 empleados dentro de los 120.000 que tiene la ONU, ¿no? Entonces, casi uno de cada cuatro empleados son palestinos en Gaza y hay que recordar que todas las agencias de la ONU son universales, es decir, atienden a todo el mundo, ¿no? O sea, la UNICEF atiende a todos los niños del mundo, la FAO es el programa de alimentos para todos los países del mundo, a regiones específicas, África subsahariana, pero bueno, son programas como globales, ¿no? Y para el tema de refugiados, resulta que es el único tema donde hay dos. Está primero el tema del ACNUR, que es la Agencia de Refugiados para 75 millones de refugiados en el mundo, y luego la UNRWA, que es solamente para los territorios palestinos, que atiende a 2 millones, ¿no? O sea, 75 y 2. Sin embargo, a pesar de esto, la UNRWA tiene el doble de empleados que el ACNUR y el doble de presupuesto también. Es la agencia que tiene a los empleados mejor pagados de toda la ONU, ¿no? Entonces, esto hizo pues que la ONU empiece a financiar al terrorismo, ¿no? Básicamente, y básicamente Pero a a sabiendas, legitimizar su discurso. No, pues a ver, o sea, el tema es que no lo van a reconocer oficialmente, pero con estos datos dices, o sea, ¿cómo que el 25% de la fuerza laboral de la ONU son palestinos en Gaza? O sea, ¿cómo que tienen los salarios más altos? Promedia el staff $5,000 al mes de sueldos, ¿no? Entonces, o sea, hay diferentes cuestiones que, pues, evidentemente es una distorsión, porque es la única agencia que está destinada nada más a un conflicto y no se suma a la ACNUR, por ejemplo. ¿Por qué tuvieron que crear otra? ¿Por qué era el doble del presupuesto? ¿Por qué tiene el doble de empleados, no? Y por qué, y bueno, y ahí, pues todo lo que ya se ha aprobado, ¿no? O sea, que la central de inteligencia, los cuerpos de los rehenes, al final mucho de esto fue encontrado en instalaciones de la ONU que realmente se volvían centros de adoctrinamiento pro terrorismo en una sociedad que hoy en día está volcada a asesinar civiles judíos en Oriente Medio y el mundo, y la ACNUR es el centro educativo de toda esta ola de jóvenes. O sea, ¿dónde se educaron estos jóvenes? En centros de la ONU. ¿Dónde estaban las armas? Abajo de la ONU. ¿Dónde encontraron a Orión Hernández, por ejemplo, este mexicano secuestrado? En una instalación de la ONU, torturado y asesinado. Entonces, finalmente, pues este es un tema claro de una organización que debiera ser neutral y debiera ser pro paz, pues realmente se ha vuelto una organización tendenciosa que lo que hace es defender una narrativa pro terrorismo y de alguna manera no nada más financiarlo, sino legitimizarlo, ¿no? Ahora, la ONU a su vez se financia de gobiernos occidentales. O sea, no es que la UNRWA, el dinero viene de Irán y de Qatar. O sea, o sea, el financiamiento principal de estos organismos viene de Europa y de Estados Unidos. Entonces ahí es donde, aunque lo han criticado y han dicho, sí, deberíamos hasta nombrarlo como organismo terrorista, o sea, en discursos, como que tanto Estados Unidos y Europa han criticado a la UNRWA, pero la realidad es que tienen décadas y décadas, más de 30 años dándole dinero de manera creciente hasta volverlo la agencia mejor pagada, ¿no? Y con más empleados. Entonces, bueno, esa es una. La otra es que le da el presupuesto a los terroristas también, es igualmente Estados Unidos y Europa. O sea, ellos tienen la autoridad palestina y jamás tienen partidas presupuestales autorizadas directamente por congresos de países europeos y de Estados Unidos, y son partidas presupuestales oficiales que se le dan a los gobiernos y pues que su uso evidentemente pues no son necesariamente causas humanitarias, ¿no? Y el tercer pilar es el terrorismo como política social, el tema de dar salarios a los asesinos de judíos, ponerle departamento residencial al que matan judío, darles pensiones vitalicias. Si el mártir muere, que le llaman ellos, pues entonces la pensión vitalicia a la familia. Si lo meten a la cárcel, le dan salarios mensuales de hasta $5,000 mensuales. Y bueno, todos estos, pues más de 300 millones de dólares al año que se dan como premios a los asesinos, que es una política social, y hay familias, por lo tanto, que viven de subsidios del Estado por terroristas, ¿no? O sea, que reciben pensiones vitalicias por haber tenido un hijo que se inmoló o asesinó a un judío y recibir sueldos mensuales por otros dos hijos que están en la cárcel. Entonces, hoy en día se ha vuelto una política social donde las familias promueven esta educación pro terrorismo porque eso les permite seguir recibiendo subsidios, y mucho de esto es financiado por Occidente. Y con esto me ligo a tu pregunta. O sea, ahí lo que ha ocurrido increíblemente es que este sistema que finalmente es avalado por Occidente, Occidente ha sufrido lo que se llama un lavado de ideología,
porque Occidente lo que está haciendo no nada más es financiando, sino avalando y victimizando a el discurso del terrorismo y todas las narrativas, que si el genocidio, que si la hambruna, o sea, todo lo que fue promovido finalmente por datos falsos del propio Hamas y empujado por la misma ONU. Entonces, por eso es como vamos conectando los puntos. Es una estructura financiera donde se benefician las élites, se benefician los altos cargos gubernamentales, se beneficia la gente que trabaja en estas cuestiones y lo que sí hacen Irán y Qatar, el dinero de ellos no va a los civiles palestinos. Ellos el dinero lo mandan a Occidente, a las universidades principales, a los departamentos académicos de Estados Unidos, Europa y etcétera, a cabildear. Y bueno, eso genera que todos los miles de millones de dólares se generen para promover el terrorismo. Y lo que ocasionó fue un Occidente que financia y apoya ideológicamente a los gobiernos terroristas, muchos de ellos, ¿no? Y Australia, pues es justamente un gran ejemplo. Entonces, Australia, la matanza, pues no es aislada. Finalmente, lo que hace Australia, pues es promover un discurso antisemita donde se permite, bueno, abiertamente se habla de todas estas narrativas falsas, de que es el Estado de Israel, del genocidio, de la hambruna, o sea, todo lo promovido por la ONU sin ver bases. El gobierno también, bueno, sí, hubo ya bombas Molotov en sinagogas donde ya habían muerto un par de personas quemadas y asesinadas, o sea, empezaron a quemar templos, empezaron a hacer ataques en las calles, el primer ministro abiertamente permitió manifestaciones violentas, la gente salía a las calles en contra a protestar de esta parte. Australia forma parte de este club que declara unilateralmente al Estado palestino, o sea, junto con Canadá y recordemos unas otras naciones que dicen, nosotros no queremos solución de dos estados. O sea, no queremos una mesa de negociación, que ya después vino con el plan Trump, como bueno, hagamos una negociación. O sea, hubo un club antes que en el mismo día de Rosh Hashanah se juntaron a decir, declaramos el Estado palestino sin condiciones, sin desarmar a Hamas y sin la necesidad de que se reconozca la existencia del Estado de Israel. Lo reconocemos así nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, o sea, si al final Occidente está financiando esto y tienes dentro de un país donde se toleran bombas a instituciones judías, en donde se toleran asesinatos a judíos, manifestaciones masivas, el gobierno es de alguna manera pro terrorismo, donde se promueven las manifestaciones más grandes, donde no hay consecuencias para el lenguaje violento, donde se reconoce unilateralmente al Estado palestino, pues claro que no van a poner seguridad en eventos judíos y no van a asumir la responsabilidad tampoco, ¿no? Entonces, al final es un encadenamiento de factores donde cuando Occidente enarbola una ideología porque recibe finalmente estas influencias de Irán y de Qatar, pues bueno, finalmente los gobiernos se corrompen y empiezan a defender al yihadismo radical. Y de hecho, Australia mismo, lo que comentábamos hace un ratito fuera del aire, pues es que Australia acababa de correr hace menos de 3 meses al embajador de Irán, porque a pesar de ellos ser pro terrorismo y de haber declarado unilateralmente al Estado palestino, fue tan flagrante la intervención de Irán en los asuntos internos de Australia, se demostró que estaban financiando armas y financiando células terroristas y que estaban promoviendo atentados en contra de judíos. O sea, fue tal, o sea, el Mossad ayudó a exhibir esto, o sea, fue tan flagrante que estaba permitiendo a Australia la injerencia de Irán en promover actos terroristas, que aún siendo el primer ministro completamente antijudío, tuvo que expulsar al embajador de Irán. Estamos hablando de este 2025, segundo semestre. Entonces lo expulsa porque dice, sí, pues la verdad es que sí, ahora sí que nos cacharon, nos agarraron con las manos en la masa. El gobierno de Irán está activamente promoviendo el terrorismo dentro de Australia, entonces corremos al embajador. Pues sí, pero al final del día, obviamente, el acto político y tal embajador, pues no destituyó todas las células proterroristas que estaban ya operando en Australia y que tarde o temprano, pues iban finalmente a tener algún efecto mayor, que pues fue esto, en una de las playas más icónicas de Australia del mundo, pues a plena luz del día, pues llegar con armas y empezar a acribillar civiles, niños, sin ninguna consecuencia, ¿no? Sin que la policía estuviera presente, o sea, lo cual es una completa locura. Entonces, sí, o sea, no hay que verlo como un hecho aislado, Y que es lo que había pasa dos por policías. el terrorismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo va el caminito del dinero hasta Australia? Pues digo, básicamente, o sea,
lo que, o sea, volviendo a esta idea de lavado de ideología, o sea, el dinero a los países occidentales viene principalmente de Qatar y de Irán, ¿no? Que son los países que se dedican a promover que el Islam es pacífico, digamos que el terrorismo no es tal, y lo hacen a través de financiamiento de universidades, de apoyar departamentos de estudios de Medio Oriente en las universidades con staff seleccionado y promovido que defiendan, pues de alguna manera, que el terrorismo no es terrorismo. O sea, y también lavando la imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, Qatar, pues sabemos que es sede de uno de los grandes premios de automovilismo del mundo, que fue sede reciente del Campeonato Mundial de Fútbol de la Copa del Mundo, que hasta salió ahí un documental ahí en Netflix de la corrupción de la FIFA para asignarle el Mundial a Qatar, que eso es lo que cuesta al final cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, Irán igual, pues con todo el cabildeo para que les permitan hacer su arma nuclear. O sea, finalmente lo que hacen ellos es gastar mucho dinero para decir, somos pacíficos, no estamos haciendo bombas nucleares, no estamos defendiendo al terrorismo, cuando finalmente los líderes de Hamas viven en Qatar, donde el financiamiento viene, o sea, finalmente de estos grupos radicales vienen de Qatar y de Irán. Entonces, aunque ellos son los que tienen sociedades esclavizadas, oprimidas, reciben a los terroristas, pues como lavan su imagen a través de eventos deportivos de gran escala, automovilísticos, mundiales, universidades, artículos académicos, pues lo que hacen es legitimar su imagen ante Occidente. Entonces, sí es una parte de financiamiento, pero también es una parte de alterar el discurso, que aunque el dinero no sea entregado directamente a los gobernantes, es entregado al sistema. Digo, unos sí son directamente, porque son becas en universidades de Ivy League en Estados Unidos, por ejemplo, pero bueno, o sea, mucho es también financiamiento a la imagen, ¿no? Y otros es financiamiento directo, como Irán operando y financiando milicias y financiando armas para que funcionen para asesinar judíos, ¿no? En un México y un mundo donde el antisemitismo parece solo agudizarse, ¿qué acciones crees que se requiera hacer a nivel comunitario y como sociedad? Bueno, como sociedad mexicana, creo que principalmente es informar. Yo creo que la sociedad mexicana, pues es un pueblo noble, ¿no? El pueblo de México siempre ha sido un pueblo que, pues bueno, apoya la paz. México tuvo una doctrina política que es la doctrina Estrada durante muchas décadas, que era mantenerse neutral en los conflictos. Y al final yo entiendo que por la desinformación, pues mucha gente del pueblo de México, al ver a los terroristas como víctimas, han dicho, bueno, pues no queremos pues estas muertes masivas y con las cifras alteradas, ¿no? Sin embargo, creo que lo que se tiene que hacer, pues, es justamente informar, ¿no? De lo que está ocurriendo realmente en Oriente Medio, poner las cifras en perspectiva, el origen o sea, de la historia. Y habría que hacer una campaña en ese sentido, ¿no? Y digo, en esto ejemplos, o sea, me parece que la cooperación de Israel con el pueblo de México ha sido muy amplia, es uno de los países que tiene los primeros acuerdos comerciales en más cuestiones. El Estado de Israel ha ayudado con sistemas de riego por goteo a reforestar y a dotar de sistemas adecuados en el norte de México. Por ejemplo, fue el primer país que vino a ayudar en el terremoto de 2017. Tiene uno de los programas más exitosos de becas de estudiantes mexicanos que van a aprender de tecnología en Israel. O sea, al final hay que también situar realmente estos intercambios, ¿no? Mientras que finalmente los gobiernos terroristas palestinos, que son los que actualmente gobiernan esos territorios, pues no han hecho nada de eso. Al revés, más bien tenían el caso del mexicano Orión Hernández, que nunca se dio información ni prueba de vida y resultó que ya lo habían torturado y asesinado y pues nunca se rindió cuentas de esto, nada más pues lo mataron y se acabó, ¿no? Entonces, al final no hace sentido de alguna manera victimizar esta parte, ¿no? Y ojo, finalmente el no victimizar al terrorista también me beneficio de los civiles palestinos en su caso, o sea, creo que quienes realmente estamos metidos en el conflicto sabemos que el acabar con el terrorismo no nada más es un beneficio para Occidente y para el Estado de Israel, sino para los civiles palestinos que desde su nacimiento han estado bajo gobiernos extremos terroristas, mientras mantienen al 60% de la población de Gaza en pobreza extrema también. Entonces los palestinos bajo gobiernos terroristas son los primeros en sufrir pobreza extrema y vivir gobiernos radicales. Y la gente en la franja de Gaza, si se juntan más de 5 mujeres, pues es ilegal y tienen sanciones también
directamente violentas, y todavía hay castigos de apedrear a las mujeres, bueno, y la homosexualidad está también penada. O sea, es decir, son sociedades totalitarias, eh, también misóginas, contrarias al movimiento LGBT. O sea, hay que entender realmente el corazón del movimiento terrorista y lo que verdaderamente están abanderando. Y entonces ahí no victimizarlos y entender más bien que es un sistema donde solamente las élites se benefician con trastornos de los datos, trastornos económicos, y al sacar la verdad, pues bueno, creo que eso tendría que hacer una sociedad bien informada y realmente balancear y valorar la relación con los países que verdaderamente le traen beneficio pues a ambos, ¿no? Como es el caso de la relación México-Israel, creo que ha sido, pues obviamente mucho más sana y habría que empujarla de esa manera. Y lo otro, pues hacer válida la doctrina Estrada. O sea, me parece que si al final no se cuenta con la información, pues México lo que ha hecho es declaraciones del Congreso de la Unión, donde declara que debe parar el genocidio cuando no hay ninguna resolución jurídica que apoye que eso realmente existió. O sea, finalmente, y para, por ejemplo, darle un contexto a tu audiencia sobre esto, hubo un juicio en Sudáfrica promovido por los enemigos de Israel, e Israel salió inocente. No se demostró que había genocidio, que es el asesinato sistemático de un pueblo. Y para poner cifras en perspectivas, según Israel, en el conflicto hubo 30 y tantos mil muertos y el 87% eran combatientes. Según Hamas, que sabemos que alteró las cifras de hambruna con gente que tenía enfermedades congénitas porque no encontró fotos de hambruna, porque no la había tal, porque llegan 300 camiones de ayuda en promedio diario, fue lo que llegó en el conflicto. Entonces traía niños congénitos con enfermedades congénitas musculares para decir que era hambruna. Bueno, pues ese mismo grupo dice que no son 30, que son 60,000 y que todos son mujeres y niños, ¿no? Pero aún tomando la cifra de 60,000 sobre los 2.2 millones que hay en la Franja de Gaza, pues estamos hablando que si es un promedio entre las cifras, digamos, de Israel, las cifras de Hamas, igual todas es pues un 2 punto algo por ciento el promedio, ¿no? Entonces, el 98% de los civiles en Gaza están a salvo, están recibiendo comida, están recibiendo subsidios de electricidad, subsidios de agua. Es decir, cuando digamos, en un conflicto armado entre naciones, realmente y el enfrentamiento, estás hablando de un 1 punto, de entre el 1 y el 2% de bajas, de alguna manera, donde la mayoría son militares, pues eso no es un genocidio, es el 1% cuando finalmente el ataque lo iniciaron los grupos terroristas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, pues es eso, pero si el gobierno mexicano hace statement de terrorismo, permite que en la Alameda Central haya un movimiento que borra al Estado de Israel de su existencia, porque en la Alameda hay un mapa cubierto con toda la bandera ni siquiera de Palestina, del movimiento terrorista Hamas, cubierto de verde, que es el color de Hamas, negando la existencia del Estado de Israel, y eso lo pones en la Alameda Central de tu centro histórico, pues eso es un statement que no es neutral, que es genocida en sí mismo, ahora sí que jugando al tema orwelliano, que habla de genocidio, pero realmente lo que está promoviendo Hamas es precisamente el genocidio, y entender que jamás es eso, jamás no reconoce el Estado de Israel, jamás no va a conferencias de paz, en su constitución está escrito, nosotros no reconocemos al Estado judío y no vamos a conferencias internacionales de paz porque no queremos dos estados. Y si tú pones como México o permites que haya un movimiento atornillado en la Alameda, cubierto de verde, negado la existencia del Estado de Israel, pues ya os echaste por la borda la doctrina Estrada, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, también el hecho de que el Colmex también la UNAM misma, o sea, bueno, el Colmex rompió relaciones, el CIDE también rompió relaciones académicas, la UNAM se la pasa haciendo statements también en este sentido, intimidando a académicos judíos, pues esto no puede ser, porque entonces ya no es un tema de protesta de la sociedad civil, es un tema institucional del Congreso de la Unión, de monumentos en lugares céntricos de la nación, de universidades financiadas por el Estado. Entonces, finalmente yo creo que son cuestiones que por el bien de la sociedad mexicana, pues no deben de ser, porque finalmente los gobiernos al final sí tienen esa responsabilidad y la claridad. Aunque entiendo que la sociedad civil mexicana, al no estar informada, pueda finalmente querer estar a favor de la víctima, creo que justamente el papel del gobierno es informar adecuadamente, mantener una postura informada, no romper su doctrina Estado, balancear las relaciones con los países que tiene, pues justamente para que la sociedad civil pueda tener un criterio más amplio. Y la comunidad judía debería ser un pilar para llegar a esa finalidad, ¿no? O sea, la comunidad judía, en mi punto de vista, pues tendría que ser
más vocal, escribir más artículos, dar más información, y bueno, finalmente, pues hacer este intento de informar, que a veces entiendo que parece una batalla perdida por la masividad de negatividad y de odio que hay en redes sociales, pero bueno, finalmente no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Así que, pues sí, creo que finalmente es un tema de responsabilidad y aunque sea cansado y sea contracorriente, creo que los judíos de manera individual o como comunidad, lo que tenemos que hacer es simplemente, pues de manera pacífica y responsable, pues explicar lo que está pasando, dar el otro lado de la historia, defendiendo los valores occidentales. De hecho, Israel acaba de aprobar un histórico acuerdo de gas natural con Egipto. Sí, sin duda, digo, recordemos que Israel ya ha hecho acuerdos de transacciones económicas y paz por territorio con prácticamente todos sus vecinos. O sea, ya lo hizo con Egipto, ya lo hizo con Jordania, ya lo hizo medio de facto con Siria y con Líbano. O sea, con todos estos países, realmente ya ha habido estos acuerdos, que algunos oficiales, otros de facto, donde las fronteras pues se han de alguna manera apaciguado por cierto número de años. Y bueno, entender que pues finalmente tiene que ser un acuerdo de voluntad de ambas partes. Acá el tema es que, pues digo, si un gobierno de la otra parte te dice yo no reconozco el derecho a existir del Estado de Israel como principio de negociación, pues es muy complicado hacer cualquier acuerdo de paz que se ha intentado más de 5 veces, ¿no? Pero bueno, finalmente, como bien dices, sí, la economía suele ser la llave de frenar un problema y de solucionarlo. Sí, porque de hecho Trump está utilizando la economía para sus acuerdos de paz y sus acuerdos de Abraham, etcétera. Eh, ¿cómo, eh, cómo es este modo de presión del presidente Trump? ¿Cómo ves? ¿Va a tener éxito? Digo, Trump yo creo que está defendiendo los intereses de su país, ¿no? Y hay que verlo así, de una manera más objetiva, ¿no? O sea, hay cuestiones que han convenido al Estado de Israel, como la presión que puso a Hamas para devolver a los rehenes, la presión que ha puesto pues no sé, a los gobiernos europeos de no promover reconocimientos unilaterales, del Estado palestino sin el desarme de Hamas. O sea, hay cosas que definitivamente ha beneficiado, pero por otro lado, pues Trump también le está vendiendo ya tecnología de armas avanzadas a Arabia Saudita y está A con acuerdos de Qatar. negocios muy avanzados con Qatar y está protegiendo a Qatar y la base más grande de Estados Unidos fuera de Estados Unidos es en Qatar. Entonces, finalmente, y eso pues finalmente lo que te habla es que la alianza de Estados Unidos con Qatar es pues mucho más estrecha de lo que Israel quisiera, ¿no? Y finalmente pues eso va completamente en contra de los intereses de la supervivencia del Estado de Israel. Entonces, y bueno, y eso lo hace finalmente el gobierno de Estados Unidos porque tiene intereses de gas natural, tiene intereses de transacciones económicas, de compraventa de armas y equipo industrial, de chips, o sea, son cosas que Estados Unidos está siguiendo su agenda. Entonces, a mí me parece que el Estado de Israel tiene que, sí, cuidar sus alianzas, pero sobre todo tener una política autosuficiente, tanto de defensa como una claridad de alianzas y no alianzas, porque pues no puedes depender finalmente de un Estado patrocinador, porque pues al final ellos van a seguir su propia política. Entonces, eso, más allá del tema maniqueo de que si es bueno o malo Trump y si Estados Unidos es aliado o no aliado, creo que más bien yo lo veo de igual manera, de una manera más pragmática y económica. Más bien Estados Unidos está viendo por sus intereses y el Estado de Israel debería ver también por sus intereses propios para asegurar su existencia. Pasemos ahora al premio que recibiste, el premio Herzl, un reconocimiento que lleva el nombre de una figura fundacional del sionismo moderno. ¿Para ti qué significado personal y profesional tiene el recibirlo? Pues yo la vez que estoy encantado, o sea, estoy muy emocionado. Eso es un tema que verdaderamente me conmovió porque es un premio internacional que no lo dan cada año, que no lo dan por dar, que compites a veces entre países de Latinoamérica para darlo y bueno, y lo han ganado pues personalidades importantes a través de la historia como Elie Wiesel, por ejemplo, uno de los sobrevivientes del Holocausto más célebres. Y bueno, no, la misma Golda Meir alguna vez ganó el premio Herzl, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, pues es un reconocimiento bonito para, pues,
para alguien que siempre ha estado en cuerpo y alma finalmente en relación con su pueblo, ¿no? Con su identidad. Y yo he hecho eso, digo, más allá de este libro del terrorismo, la realidad es que pues yo he estado involucrado en programas educativos, justamente fui maestro y fui varias veces a Israel para trabajar justamente con jóvenes palestinos y judíos en un programa que se llamaba Middle East Entrepreneurs for Tomorrow, de economía para poner a trabajar juntos a ambos pueblos y tratar de ver resoluciones. Está involucrado en el financiamiento del hospital de Adasa en Jerusalén también para ayudar a que las instalaciones sean mejores. Está involucrado en financiamiento de aldeas en el desierto del Estado de Israel para que jóvenes vayan y reforestación de este tipo de programas. He estado involucrado en actividades deportivas. He estado también involucrado en educación de jóvenes en todo tipo de cuestiones. He sido embajador también en foros de Naciones Unidas, en representar a Israel, en comités de juventud. He participado en asociaciones internacionales en Estados Unidos, en Nueva York, en América Latina, también como una voz. He escrito un libro también sobre la historia de mi familia y he documentado cómo fue pues, la presencia en México de los primeros judíos venidos de Polonia. O sea, la verdad es que sí tengo una trayectoria muy, muy larga y muy amplia en frentes culturales, educativos, financieros, de salud pública, de todo, pues justamente en algo que pues es el legado que creo que es el que más vale la pena, ¿no? El entender cuál es la valía de la identidad judía y por qué el Estado de Israel está íntimamente ligado al judaísmo, que ojo, porque ese es el antisemitismo más avanzado que va a haber a futuro, es de lo que hay que cuidarse, porque lo que va a tratar es el discurso antisemita, es decir, que ser judío no tiene que ver con el Estado de Israel y justamente van a tratar de separar para preparar la eliminación del Estado de Israel o justificarla diciendo, bueno, pues son dos cosas distintas y la realidad es que no lo son, ¿no? Entonces hay que enseñar finalmente a las siguientes generaciones que no, que es parte de la misma historia, poner la historia correcta en su lugar. Y bueno, a mí este premio, entonces me emociona pues justamente por eso, ¿no? Porque creo que es bonito por toda la trayectoria que he tenido, pero más que nada es un compromiso hacia futuro, más que un reconocimiento, es un compromiso porque bueno, con esto pues espero que mi voz sea un poco más escuchada, ¿no? Porque a veces no he logrado la difusión que me gustaría dentro y fuera de la comunidad y pues me gustaría que quizá esto me ayudara un poco más a abrir oídos pues a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuáles son tus planes, Enrique? Recomponer instituciones y recomponer narrativas, ¿no? Me parece que hoy en día, ¿Qué instituciones? pues yo creo que en general, o sea, las instituciones hoy en día no tienen la mejor educación de la historia de Israel contemporáneo, ¿no? Hoy en día la historia sionista del Estado de Israel, hoy el sionismo es una palabra que la gente intenta atacar, pero el sionismo es la historia de cómo se construyó esa tierra, ¿no? De los pioneros, de la compra de tierras inicial, de las inmigraciones, o sea, toda esta parte de las primeras políticas públicas, eh, la misma interacción entre árabes y judíos inicial, las particiones distintas de Naciones Unidas, de quién fueron los líderes que atacaron al Estado de Israel en su momento, cómo Israel se hizo de algunas tierras. O sea, al final del día es una historia que tiene que conocerse porque la gente tiene que saber debatir y tiene que saber contestar a las agresiones antisemitas. Y hoy yo creo que las instituciones no están centradas en eso, ¿no? Y también están como muy centradas en las nacionalidades específicas. A nivel Latinoamérica, no estoy hablando nada más de México, ¿no? O sea, como que muchas instituciones judías están centradas en nada más atender necesidades de las comunidades locales. Y sí, eso es viable y eso funciona mientras no haya antisemitismo, pero cuando empieza a haber antisemitismo, pues la gente tiene que saber que Israel es parte de su identidad. Entonces me parece que pues debieran tener reformas en este sentido, en su discurso, en su educación, en sus planes de estudio, en la manera en que manejan una identidad judía en la diáspora con el Estado de Israel. O sea, hay mucha en cómo se relacionan con los gobiernos locales, cómo se explica el otro lado de la historia, cómo se combate política pública, prensa con prensa, políticos con políticos. Es decir, creo que hoy en día debe ser mucho más sofisticado el accionar de las comunidades judías, porque pues también tenemos que aprender de nuestra historia, ¿no? Al final, cuando no tenemos una claridad interna, pues bueno, eso divide y al final la división pues es el primer elemento de la destrucción, ¿no? Tú hablas mucho de la educación.
Eh, ¿qué te gustaría hacer en educación de las comunidades judías o del pueblo judío en la diáspora, por ejemplo? Pues creo que tiene que ser más informada, ¿no? O sea, tiene que pasar de ser un judaísmo de culpa a un judaísmo y de supervivencia y transicionar a un judaísmo de orgullo, defensa y de realización, ¿no? O sea, y para eso, pues hay que entender los argumentos, ¿no? Hay que entender, pues, lo que está pasando. O sea, yo creo que la gente no está bien informada de lo que pasa más allá en los medios de comunicación, ¿no? O sea, de quiénes son realmente los enemigos del Estado, quiénes son los aliados del Estado. O sea, creo que tiene que haber una conciencia mucho más profunda de los jóvenes de su identidad. O sea, para mí serían componentes de identidad, componentes de análisis geopolítico, de análisis de recursos naturales, de análisis de justamente de narrativas, de entender dónde viene el financiamiento. O sea, justamente todo lo que yo he escrito, que al final, para entender un conflicto, tienes que entender quién lo financia, cuál es el papel de las organizaciones multilaterales, como la ONU, como la Cruz Roja, como la Corte Internacional de Justicia, como la academia, quién está atrás del financiamiento de las universidades de Estados Unidos, quién está atrás, o sea, todo eso debe formar necesariamente parte de la educación de los jóvenes judíos, porque el entenderlo te permite debatirlo y te permite el día de mañana también, pues, reafirmar posiciones ideológicas y tener pensamiento crítico. Si no sabes nada de esto y nada más es un tema emocional de defiendo o ataco o estoy en contra, estoy a favor, eso no sirve, ¿no? Eso nada más sirve para nada más generar peleas en redes sociales e insultos que no llevan a nada. Entonces, creo que hay que preparar a la siguiente generación a entender el antisemitismo y entender la identidad del pueblo judío de una manera muy profunda y muy desagregada, ¿no? Para tener una opinión más completa. Pues sí, te queremos felicitar mucho, Enrique, por este premio. La verdad, súper merecido. ¿Es para menores de qué? De 40, 44 años, la edad que tenía Herzl, ¿no? Cuando, cuando muere, me parece. sí. Ay, pues muchas felicidades y muchas felicidades por tu libro. Y pues estaremos en contacto contigo para más información, digamos, financiera del terrorismo. Muchas gracias por todo. Gracias por siempre ser un foro de difusión y comunicación y al revés, gracias por el espacio. Gracias a ti. Bye.